Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Noche urgente porque la información indica que el presidente Milei decidió echar al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. ¿Por qué decimos que la información indica? Porque desde el círculo íntimo del ministro aseguran que el ministro no está enterado, que nadie le informó, que tuvo reuniones durante todo el día y que él no conoce información respecto de su salida. Le propusimos a Guillermo Ferraro salir. Estamos viendo si podemos concretar esa comunicación con él. Hasta ahora oficialmente sigue siendo ministro porque no hay una confirmación oficial de la salida del ministro y esto también es un dato político de estas horas. ¿Por qué? Porque nos comunicamos por lo menos con 3 ministros del gobierno de Javier Milei. Intentamos chequear esta información con las fuentes oficiales de comunicación de la Casa Rosada. Y a esta hora, son las 10:01, todos decían lo mismo. Bueno, puede ser, había rispideces, venía mal la relación. Entre Ferraro y Milei, no. Entre Ferraro y Pose, el jefe de gabinete y uno de los hombres más poderosos dentro del gabinete de Javier Milei hoy por hoy. Esas rispideces, si se quiere, desacuerdo en algunas maneras de llevar adelante la gestión. El Ministerio de Infraestructura es un ministerio enorme, pero que además tiene una caja también millonaria y un roce y un circuito, si quiere, y una relación constante y directa con el sector privado de la Argentina. Y ahí algunos señalan cierta autonomía que pretendía y que necesitaba y que requería tener el ministro Ferraro y que eso habría chocado con alguno de los intereses o la forma de gestionar del ministro Pose, el jefe de gabinete, es decir, el jefe de todos los ministros. Todo esto que les estoy contando es información que pudimos ir armando para tratar de entender por qué realmente Ferraro terminaría fuera del gabinete. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que está circulando ahora es que Ferraro habría o terminaría fuera del gabinete por un enojo del presidente Milei con él por haber difundido información o cosas que el presidente dijo en la reunión de gabinete. Todos los que hacemos periodismo político y los que estamos en política, está Juan Manuel López acá de la Coalición Cívica, Paul Troni, senador de La Libertad Avanza también, enseguida vamos a hablar con ellos y está llegando Amalia Granata, legisladora de la provincia de Santa Fe. Todos los que conocemos el mundo de la política sabemos que ningún político dice nada que no quiere que se sepa cuando hay más de 2 personas. En una reunión de gabinete, que por supuesto es privada, es con personas de confianza del presidente, pero que es una reunión de gabinete también ampliada, el presidente dijo hoy que iba a dejar a los gobernadores sin un peso, enojadísimo por las retenciones. ¿Por qué? Porque los gobernadores le dijeron, vamos a acompañar la ley ómnibus, pero con disidencias. Entre esas disidencias, una que implica un agujero fiscal gigante para el plan de Javier Milei y para la Argentina, que tiene que ver con el aumento de retenciones a los derivados de la soja. También las jubilaciones que está reclamando la oposición, que sean indexadas por inflación. Eso es un montón de plata que el gobierno deja de recibir. Y es un problema gigante para el ministro de Economía, Caputo, y sus planes para llegar al déficit cero. ¿Eso enoja al presidente? Sí, muchísimo. ¿Eso cambia los planes y los objetivos del presidente y de Caputo de llegar al déficit cero? No. Y eso es de alguna manera lo que dijo el presidente en la reunión de gabinete hoy. Por las buenas o por las malas, pero acá se va a llegar a déficit cero. ¿Qué es por las malas? Te saco la plata. Hay un montón de giros que la nación hace a las provincias, más allá de lo que es de coparticipación y giros y adelanto del tesoro. ¿Qué pasa con eso? Ni un peso, y eso es lo que dijo el presidente hoy, que después también se dejó trascender el enojo del presidente porque esa filtración se hubiera conocido. El ministro que haya difundido eso va a ser corrido del gabinete. Ahora bien, me hago una pregunta que quiero que la podamos hacer todos. ¿Cómo sabe el presidente Milei cuál fue el ministro que habló? Hoy hago otra pregunta. ¿Cómo sabe el presidente de la Nación que ese fue el único ministro que contó lo que él había dicho en una reunión de gabinete que hubo más de 10 personas? Imposible. Imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que los motivos por los cuales el presidente determina la salida de Ferraro tienen que ver más con esta historia que les contaba recién, de las fricciones que venía teniendo con el jefe de gabinete, con la autonomía que reclamaba Ferraro en la gestión del Ministerio de Infraestructura y con la relación con el mundo privado que requiere ese ministerio. Insisto, le ofrecimos al ministro Ferraro
poder hablar con verdad, consecuencia, para conocer cuál es la información que él tiene. ¿Por qué digo esto? Repito la información. Chequeamos, hablamos con fuentes del gobierno nacional importantes, número 1, de llegada del presidente de la Nación, que aseguraron no tener conocimiento de esto, sí de los problemas que venían, sí de que había ruido en esa relación con Ferraro, sí que cuando trascendió hoy que el presidente podía echar a un ministro, se les vino a la cabeza el nombre de Ferraro, pero no la confirmación oficial. Confirmación oficial que entiendo, no sé, o acaba de suceder. No, Maru, lo que venía a aportarte es que de hecho a ver, nos explican ahora, mira, justo tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto porque... Banco la decisión del presidente, no importa cuándo leas esto. Por supuesto que no da detalles, es un tuit que puede... ¿Lo confirma Agustín Romo? Puede presentarse como ambiguo porque no habla de ningún ministro. Recordemos quién es Agustín Romo. Agustín Romo es, además de un diputado bonaerense, es uno de los hombres clave en el esquema de comunicación, sobre todo digital. Es, por ejemplo, quien maneja los comunicados que venimos viendo desde que Milei era todavía presidente electo, que por cierto, me avisan, no va a haber por ahora un anuncio por esa vía, confirman sí la salida de Ferraro, pero no va a haber por ahora un anuncio por esa vía. ¿Cuál es la confirmación oficial, Manu, de la salida de Ferraro? Que la salida de Ferraro tiene que ver con la filtración. Esa es la versión oficial. De un textual de la reunión de hoy, que por cierto nadie desmintió hasta ahora ese textual. Pero si ese textual lo dijo el ministro Caputo ayer en un tuit. Y Manuel Adorni. No es, digo, la advertencia a los gobernadores es un hecho y se lo han dicho también cara a cara a los propios gobernadores. Lo llamativo, si se quiere, o lo que por lo menos es conversación a esta hora, es el modo del gobierno nacional. ¿Por qué? Hoy el superintendente de servicios Superintendencia de Seguro de Salud, Rodríguez Chiantore, se enteró, asegura él, y aseguran en su entorno y en su grupo político, por la comunicación oficial en el boletín oficial de que él no seguía en el cargo. Responde, o viene del equipo de Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich nadie le contó que iban a sacar una persona de su riñón de un puesto clave. La Superintendencia de Seguro de Salud maneja la plata de todas las obras sociales y controla las prepagas. La persona que llega ahora a ese lugar es un exdirector de OSDE hasta el año pasado. ¿Por qué cuento esta historia chiquita? Porque si el superintendente de Seguro de Salud se enteró el mismo día de quién era su reemplazante sin que nadie le dijera, el ministro de Salud no lo llamó para decirle, che, va a haber cambios. Lo único que tuvo fue un WhatsApp que dijo, bueno, esto es propio de la dinámica. Ferraro quizás también termina enterándose por los medios de su salida del Ministerio de Infraestructura, uno de los ministerios más importantes del Gabinete Nacional, y que sería la primera salida, el primer cambio del gabinete. Por cierto, Maru, de Milei. Corresponde también, porque hablamos, como decías, con el entorno del ahora exministro, quizás corresponde llamarlo así, desmiente por completo cualquier filtración, digamos, además, para sumar. Pero es que, a ver, no entremos en esa discusión porque creo que esa es una trampa. ¿Por qué? Porque es imposible de chequear. ¿Cómo sabes que fue solo...? Pongamos que Ferraro lo contó a los medios, que a propósito, digo, no es una persona que hable tanto con los medios en principio. Ahora le vamos a preguntar a Paultroni, que es senador de la Libertad de Avanza. Se ríe Paultroni diciendo, ¿yo qué tengo que ver, no? ¿Eso está diciendo su cara, Paultroni? ¿No? Sí, no, claro. Me entero acá por ustedes. ¿Usted también? Sí, claro. Déjame darte un dato, Maru, que llama mucho la atención, que tiene que ver con que Ferraro estaba preparando, según tengo entendido yo, un plan de iniciativa privada, tanto para obras públicas como para vivienda, que se iba a comunicar en febrero. De hecho, la información que yo tengo es que se estaba trabajando en un plan para que los privados terminen buena parte de las viviendas que quedaron en ejecución y que se iba a comunicar en febrero. Llama mucho la atención esta preparación de este plan, que iba a ser muy importante y que de hecho se estaba tratando de evitar filtraciones con la salida de Ferraro. Lo que también me parece que es un dato político y que va quedando claro es el poder que va ganando y construyendo el jefe de gabinete Pose. Porque la salida de Rodríguez Chiaro de la Superintendente de Seguro de Salud también tiene que ver con Pose. De hecho, quien se lo comunica es un funcionario que responde a Pose, no al ministro de Salud. Por eso, la superintendencia depende directamente de Salud. El ministro no habla con Rodríguez Chiaro, lo hace alguien de la jefatura de gabinete que le explica que así son las dinámicas. Por cierto, igual, todo esto que contás de Rodríguez Chiantore... Chiantore, perdón, le cambié el apellido. Todo esto que contás no son trascendidos, ahora que está muy de moda la palabra, no son filtraciones, lo contó el propio ahora exfuncionario que se enteró por boletín oficial y la primera respuesta que tiene que ver con un funcionario del área de jefatura de gabinete, con un funcionario, un referente para temas de salud de Nicolás Pose.
Nicolás Pose, te dicen las personas más cercanas al presidente, es Milei, ese es el textual. Nicolás es Javier. Cuando se habla de qué nivel de confianza y qué nivel de respaldo tienen las decisiones de Pose dentro del gabinete. Contamos aquí, hace un par de semanas, algunas diferencias. La palabra que utilizamos es la que utilizan los propios funcionarios para reconocerlo con Guillermo Francos, que tenía que ver con la forma, si querés, de hacer política. Bueno, en este caso tenía que ver puntualmente, como vos bien marcabas, con designaciones trabadas y con funcionarios para cargos que no tenía la misma pretensión Nicolás Pose. Nicolás Pose, que es un ministro de perfil político bajísimo, un ministro al que siempre reclama la oposición, no le conocen la voz. Es el ministro que no pasó por el Congreso en toda esta discusión súper ardua de la ley Ómnibus. Es el jefe de todos los ministros, no hace declaraciones públicas, pero tiene una forma de gestionar muy directa. Y de hecho, en esto también, que es ya casi una marca registrada del presidente, en la delegación de algunas áreas. Vos te ocupás de esta parte. Bueno, las decisiones que vos tomes en esta parte, yo confío en vos porque es tu área, no me meto. Eso es lo que dicen también en el gabinete y que lo marcan como un problema. Alguien me decía, no hay tribunal de alzada, porque no tenés con quién ir a hablar, no hay otro interlocutor, porque la forma en que funciona, gestiona y se toman las decisiones es así como les acabo de contar. Una delegación total en el funcionario en el que Milei decide delegar tal o cual área. Sin embargo, la construcción de la salida de Ferraro hoy tiene que ver con una filtración de palabras del presidente en una reunión de gabinete que, insisto, había más de 10 personas por lo menos, y que el carácter de la declaración, no estoy diciendo que no sea fuerte, el presidente dijo los voy a dejar sin un peso a los gobernadores, eso obvio que es fuerte. Lo que digo es, no es novedoso. Ya lo habían dicho on the record el ministro de Economía y el vocero presidencial Adorni. Poltroni, le pregunto, ¿esta es una forma de comunicar, de operar, de manejarse en la Libertad Avanza? Bueno, yo estoy en un poder distinto al Ejecutivo, ¿no? Y estoy yendo con agenda propia como presidente de Relaciones Exteriores y Culto. Y la verdad que me entero recién por ustedes respecto del ministro Ferraro, el cual lo pude conocer. Y te diría que es el primero que me comuniqué y le pude presentar el proyecto de Ferrocarriles Sudamérica. Y con muy buena interacción y devolución. ¿A usted le pasó? Pero, bueno, igual, eso le iba a decir. ¿A usted le pasó algo parecido en el Senado? en otro contexto, pero Perdón, vamos a contar. Poltroni iba a ser... fue anunciado. Sí, de hecho dio notas, me acuerdo haberlo escuchado en La Nata Sin Filtros, por ejemplo, como que iba a ser el jefe del bloque del oficialismo de la Libertad Avanza en el Senado. Después se enteró, creo que medio ahí sobre la hora, que no iba a ser, y de hecho hizo todo un discurso bastante duro en el Senado diciendo el que las hace las paga. Bueno, son decisiones, posiblemente hayan operado desde Formosa para que eso ocurra y un poco el mensaje fue hacia ahí, pero creo que hay muchísimas cosas más importantes que nos preocupan a todos los argentinos que un cargo por sí o por no, digamos. ¿Usted tiene relación directa con el presidente Milei? ¿Habla con él? No a menudo, pero sí, si tuviera que sentarme a hablar en cualquier minuto. ¿Hay relación, hay diálogo entre los legisladores de la Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo? ¿Usted diría que hay una buena sinergia ahí? Sí, ¿o no? sí. Por supuesto uno trata de molestar lo menos posible porque la agenda está súper saturada de todos los ministros, pero sin ir más lejos, mañana me reúno con la ministro Petoelo, la semana próxima me reúno con el ministro Petri, la semana pasada estuvimos con el ministro Francos, así que, por supuesto, dándole tiempo a todos para que avancen en sus agendas, porque convengamos que recién desembarcamos hace 45 días. Ah, perdón, y ya tuvimos un paro, ¿eh? Sí, ya el del paro parece que fue hace un siglo. Juan Manuel López, diputado por la Coalición Cívica, está aquí también con nosotros. Buenas noches, López. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Lo sorprende la salida de Ferraro? Sí, por lo corto en el tiempo, ¿no? El gabinete es un gabinete que recién se estaba sentando, uno tiende a sorprenderse y porque no están claros los motivos, pero bueno, presidente ¿No crees la decide... versión oficial del gobierno del trascendido? Bueno, está bastante claro, vos lo comentabas, es algo que se venía diciendo, por supuesto en palabras del presidente. Nosotros estábamos reunidos en el Congreso y cuando salió la noticia nos llegó a todos, dijimos, justo antes de una sesión, el presidente también dice que va a dejar a los gobernadores sin plata. Era algo que también conmocionaba, ¿no? Es algo que impide un poco el trabajo,
Pero bueno, si es la versión oficial o no, yo desconozco. Sí sé que incomoda para el trabajo legislativo, para un desafío enorme que tiene el Congreso de la Nación la semana que viene. Está hablando de la ley Ómnibus, el diputado que se firmó un dictamen que además tuvo muchísimas idas y vueltas. En este momento ni siquiera está claro para qué cosas tiene el número el gobierno y para qué cosas no tiene el número. Y está sentado acá el senador Paltroni, que entiendo que no hubo nada de coordinación con el Senado. Es decir, que si esto logra aprobarse en diputado, después va a tener todo otro capítulo en la Cámara de Senadores. No sé si ustedes ya estudiaron las distintas versiones, la versión final, que no sabemos todavía si es la final. Esto parece como el documento cuando estás haciendo una tesis, sí, ¿viste? ok. Último, ok, vale del dictamen. ¿Usted lo conoce, Paltroni, por ejemplo? Sí, por supuesto, seguimos de cerca todo lo acontecido en la Cámara de Diputados. De hecho, yo disiento en varias cosas también. Creo que gran parte de los legisladores por ahí no toman conciencia de la situación económica que vivimos todos los argentinos. Y bueno, y se discute mucho el huevo o la gallina, ¿no? Todo el mundo tironea a veces con una mirada egoísta para cada una de sus provincias. Y la realidad es que esto de mirarnos el ombligo nos puede alejar la meta del déficit cero, y creo que ahí es donde Javier es claro de que esto no se negocia, porque está convencido como profesional de la economía que esto es lo que nos va a llevar más rápido a cortar esta agonía y este gran esfuerzo que está haciendo toda la sociedad. Lo interrumpo un segundo, tenemos información urgente. Y otra de las particularidades del presidente, muchas veces nos enteramos lo que piensa, lo que quiere, lo que va a decidir por un like. Sí, como se los acabo de decir, porque vemos el like del presidente a comentario. Fíjense a lo que le acaba de dar like el presidente de la Nación, un tuit que dice de Mendeley: atención, el Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser secretaría bajo la órbita de Toto Caputo, superministro de Economía. Buena decisión. No hay plata. Maru, te agrego, Beto Mendeley, por supuesto, es un alias que utiliza esta cuenta, muy vinculada al mundo libertario. ¿Te acordás que cuando Luis Caputo, el ministro, Y Toto Caputo. dio a conocer sus primeras medidas, convocó a un grupo de economistas y a un grupo de tuiteros? Este era uno de ellos, justamente. ¿Repetís la información? En la previa de dar a conocer las medidas, que fue el primer miércoles de la gestión de Javier Milei como presidente, en el Ministerio de Economía se convocó a un grupo de economistas para darle a conocer cuál era el plan, qué era lo que iba a anunciar Caputo minutos después. ¿Te acordás de ese mensaje grabado que se volvió a grabar, etcétera, etcétera? Y a un grupo de influenciadores, es la palabra que se utiliza, de redes sociales, en particular de la red social Twitter o X, en la que más activa suele estar el presidente. Entre ellos estaba quien ahora anticipa esto. El presidente de la Nación, que todavía no hay información oficial de la Casa Rosada. Ahí estamos chequeando con producción las cuentas oficiales de redes sociales de Presidencia de la Nación para ver si hay una actualización de la información. Pero mientras tanto, en esa red social que es, sin lugar a dudas, la vía de comunicación elegida por el gobierno nacional bajo la presidencia de Milei para comunicar su información, le da like a este tuit. Atención, el Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser secretaría bajo la órbita de Toto Caputo, superministro de Economía. Buena decisión, no hay plata. Si tiene el like del presidente, suponemos que la información es veraz. Y qué detalle el no hay plata, ¿no? Porque había toda una discusión dentro del gobierno sobre qué obras continuar y cuáles no. De hecho, en la campaña Milei había dicho que no iba a haber ningún tipo de dinero para la obra pública. Hubo en la semana pasada una asignación de presupuesto muy pequeña para vivienda y para obra pública, pero acá el presidente de la Nación le está dando like a un tuit, digamos, a un tuit donde dice no hay plata. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se corta totalmente la obra pública? Da la sensación, Bruno, que tiene que ver más con achicar la estructura del Estado que con la plata de la infraestructura. Hay un detalle ahí, ¿no? Más allá de la comunicación, del relato, de los títulos, los contratos firmados por el gobierno de obra pública con privados, si no los cumplís, eso es un juicio para el Estado, ¿eh? Exacto. Lo contamos acá, de hecho. Eso es un juicio para el Estado que sale un montonazo de plata. O sea, no hay plata tampoco se supone para afrontar Además,
es no cumplir con los contratos, que se supone que es una de... se me viene a la cabeza la voz de Mondino, que siempre dice la Argentina honra sus contratos. Pero también es cierto, Maru, de que por lo menos en lo que es la Secretaría de Vivienda y Hábitat ya estaban aceptando que el presupuesto asignado para 2024 solamente alcanzaba para aquellas obras que estén por encima del 80% de avance físico. Para el resto se iba a buscar inversiones privadas. Repetimos la información. Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, a los 45 días del gobierno de Javier Milei, la primera salida del gobierno. Insistimos que esto no es oficial, pero el presidente de la Nación acaba de darle like, es así, a un tuit donde dice que el Ministerio de Infraestructura dejará de existir y que pasará como secretaría a la órbita del Ministerio de Economía que maneja Toto Caputo, otro de los hombres que ha crecido en poder y en influencia sobre el presidente de la Nación. Influencia me refiero a llegada, a escucha, a relación. Pose y Caputo fueron dos de los ministros que viajaron con el presidente a Davos. En la reunión, esto es un dato, en la reunión de gabinete de hoy se discutía un plan B para las retenciones. ¿Por qué? Porque el aumento de las retenciones, que está dentro del capítulo fiscal de la ley Ómnibus, no tiene a esta hora los votos en el Congreso de la Nación. Es decir, que si esa parte del proyecto no sale, le implicaría al gobierno y a la administración de Caputo un agujero fiscal enorme. Estaban discutiendo el plan B. Hay algunos ministros que le llevan la propuesta, que vienen trabajando con sectores de la oposición, de aumentar el impuesto a los combustibles, un impuesto que no se actualiza desde el tercer trimestre del 2021. Es un impuesto que recauda, es el impuesto al surtidor. Sí, te va a salir más cara la nafta. Es así. ¿Qué dicen? No es inflacionario. ¿Por qué? Porque tiene inflación solo el primer mes y no es un aumento consecutivo. Sin embargo, y atención, ustedes saben, el combustible repercute después en el resto de los precios por la logística. Suben las naftas, aumenta el costo de casi todo. Aumentar el impuesto a los combustibles que no se actualiza desde el tercer trimestre de 2021. Esa es una opción. En la reunión de gabinete, el ministro Caputo tuvo otra idea. ¿No quieren aumentar retenciones? ¿No nos van a dar esa llave que estamos pidiendo, sí que es razonable y por la que nosotros además ya entregamos otro montón de cosas? ¿Sabés qué? Te sacamos todo el paquete fiscal. Y tampoco entra, por ejemplo, el blanqueo, que habían acordado con los gobernadores que fuera coparticipable. Cuentan que la respuesta de Javier Milei fue un ok. Todo esto que les estoy contando es parte de las conversaciones que se están teniendo a esta hora. ¿Es una decisión? No, porque la negociación está abierta y la votación es el martes. Si es que llegan a la sesión, ¿está dado para que haya sesión el martes? Todavía no está convocada, pero informalmente es la fecha que nos propuso el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Es un problema, cree López, que por ejemplo, que se saque todo, que el gobierno diga no me aumentan retenciones, ok, te saco todo el paquete fiscal? El paquete fiscal básicamente es las retenciones y la licuación de las prestaciones de los jubilados. Me parece que es un problema para el gobierno, no para el Congreso. Además, yo creo que hay un capricho en el gabinete de no querer revisar el gasto tributario. Hay mucho dinero en exenciones impositivas a distintos sectores de la economía, como por ejemplo el régimen de Tierra del Fuego, que representa mucho dinero y que podrían tenerlo, que podrían evitar la suba de retenciones. Y han habido propuestas incluso de muchísimos gobernadores que se llevaron esta semana a Casa Rosada y el gobierno no la quiere aceptar. Entonces hay alternativas, hay un Congreso que propone, un Congreso con experiencia. Ojalá que entren en razones. Ahí en el gobierno dicen también, ojo, porque si no hay retenciones, no hay aumento de ganancias. Tiene Manu información. Compartimos recién una de las cuentas que son satélites del esquema de comunicación, 2 en este caso. Perdón, todo esto son NN, ¿no? X, o sea, no hay... Hay personas detrás, personas que trabajan en el esquema de comunicación de Santiago Caputo, por ejemplo. Pero Juan Do es una persona de carne y hueso. Es una persona de carne y hueso. Bien. Una persona de carne y hueso, es de hecho también el referente central del medio La Derecha Diario, por ejemplo. Ah, está bien. Y perdón la ignorancia. Trabaja en el esquema de comunicación que responde a Santiago Caputo. De alguna manera que empiezan, aquí también se replica lo de la Secretaría de Transporte, debajo de Caputo. Ya un ministerio o la Secretaría de Transporte debajo de Caputo, escenario ideal, volvemos a los míticos. Esto es lo que quería 8 plantearte. ministerios. Recordemos, eran 8 ministerios originalmente, con salud y las complicaciones que hubo en ese sentido. Fueron 9, Milei casi no son 9 porque Milei estaba convencido de la idea de 8 ministerios, que era lo que había prometido durante toda la campaña. Bueno, ahora vuelve
a ese original. Otro de los tweets también de protagonistas de este esquema de comunicación blue, de el oficialismo: traicionar al Jabo te deja así, y muestra el antes y el después de Guillermo Ferraro. Por supuesto, la foto es de archivo. ¿Cuál sería la traición? La filtración. La filtración. Pero de verdad quieren que creamos que lo echan por una filtración. Claro, abona esa teoría. A ver, lo gracioso, lo irónico de todo esto es que no tuvimos hasta ahora comunicación oficial. Son un me gusta del presidente y cuentas muy vinculadas al poder. Y conocemos la salida de un ministro, en definitiva, por una filtración. Porque nadie lo comunicó formalmente. Patroni, ¿usted está de acuerdo con ese tuit? ¿Cree que es una traición al presidente? Yo creo que tiene mucho trabajo mañana ustedes como periodistas en llamarlo a Guillermo y preguntarle. No, ya nos cansamos, ya arrancó hoy ese. Es que parece que no sabía nada, dice el ministro. Bueno, no, la verdad que desconozco porque cuando llegué al estudio me enteré junto con ustedes. Acá dice La Derecha Diario, afuera un poco agresivo todo además, ¿no? Bueno. Afuera Ferraro, Javier Milei, quiero decir que no lo conozco a Ferraro, esto digo para tratar de entender la lógica. Afuera Ferraro, Javier Milei echó al ministro de Infraestructura por filtrar información a Clarín, que encima estaba tergiversada. Por cierto... Claro, nuestro colega Nacho Ortelis, el que publica el primer... el textual. El textual... Que nadie desmintió, quiero decirle a la derecha. A ver, tengamos en cuenta, Javier Milei, cuando una periodista habló de que sus perros ya estaban instalados en Olivos, no tardó ni 10 minutos en publicar una desmentida en sus redes sociales. Cuando otra periodista habló de que iba a viajar en helicóptero y no en transporte terrestre, en una camioneta, no tardó el propio Milei en él desmentir eso de inmediato prácticamente en redes sociales. Acá hubo una filtración casi en horarios del mediodía, de las primeras horas de la tarde, y nadie lo desmintió. A ver, vamos a repetir la información que tenemos nosotros acá. Ojalá podamos sumarle más datos con información oficial. Tenemos información oficial. No, ese, perdón. Guillermo Ferraro, corrido del Ministerio de Infraestructura. Dice el gobierno por una filtración en la reunión de gabinete. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Por fuentes oficiales, pero de manera extraoficial, que la relación de Ferraro y Pose estaba rota, que había mucho cortocircuito ahí, que había discusiones, que el ministro Ferraro pretendía mayor autonomía en el Ministerio de Infraestructura, que había algunos desacuerdos en la forma de gestionar. El textual que le adjudican a Ferraro en algún momento fue que sentía su ministerio intervenido por la jefatura de gabinete. Es un ministerio que tiene mucha relación con el mundo privado, por supuesto, es el Ministerio de Infraestructura, el universo de la construcción. Acuérdense de Julio De Guido, ministro de Infraestructura durante toda la gestión kirchnerista, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Un ministerio poderosísimo. Por supuesto, no tenía ese mismo poder en la administración, o no tenía, yo hablo en pasado ya porque en principio me voy a guiar por el live del presidente, se convertiría en secretaría. No tenía ya eso porque, lo dijo el presidente, no hay plata. Por lo tanto, no hay plata tampoco para obras. Pero la relación de ese ministro con el universo privado es directa, por supuesto. Es un hombre que viene del peronismo, Ferraro, ¿no? Claro, que fue funcionario de Dualde en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y militaba con Cafiero, entiendo, ¿no? En la campaña, sobre todo en la ventana, en el periodo entre Generales y Balotage, el hombre responsable o la última terminal de la fiscalización. Fue el hombre encargado de la fiscalización, exactamente. Pero quiero decir, el origen, si se quiere, es un hombre que entiende o que viene del universo de la política, aunque haya estado dedicado en los últimos años al mundo privado. Pose viene directamente del mundo privado, claro, de la gestión privada, y tiene una relación de absoluta cercanía con el presidente, es uno de sus hombres de mayor confianza. Viene, inclusive es uno de los que venía trabajando desde hacía mucho con Javier Milei. Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, que también se sumó en el último tiempo, antes inclusive de que ganara las elecciones Milei, en trabajar en un plan para desarmar las LELIC. ¿Se acuerdan? La gran obsesión del presidente que cuentan, dicen, fue lo que termina convenciendo al presidente, más algún llamado y pedido de Mauricio Macri, para que Luis Caputo sea el ministro de Economía. En un primer momento lo quería Sturzenegger en ese lugar, Javier Milei, o por lo menos eso es lo que había trascendido. Había sonado también Luciano Laspina, uno de los hombres que hoy, varios de ellos,
que hoy están trabajando cerca. Demian Reidel, también hoy asesor del gobierno. Claro, pero nombraba a La Espina, Sturzenegger. claro, que fueron del propio Lacunza, parte de la gestión de Mauricio Macri y que hoy inclusive trabajan en buena relación y en diálogo con el gobierno nacional y con los equipos económicos de Caputo, por ejemplo, para llevar una alternativa a la recaudación que necesita el gobierno para evitar el agujero fiscal que le dejaría lo que se le cae de la ley Ómnibus en el Congreso. Retenciones, fondo de sustentabilidad del ANSES, jubilaciones. Todo esto que estamos contando tiene que ver con la situación actual del gobierno. Un gobierno que llega con poca experiencia en la política. El propio Javier Milei, que hizo una campaña basada y centrada en la figura del presidente, que gana las elecciones, arma un gobierno, si se quiere, con ayuda, colaboración, con relación, con diálogo, sobre todo con el PRO, lo que lleva de alguna manera a la fractura de Juntos por el Cambio y que tiene una gran debilidad política en el Congreso de la Nación y que por eso se ve de alguna manera obligado a negociar con los opositores, pero que al mismo tiempo a esos opositores dialoguistas los pelea, por decirlo de alguna manera, a través de Twitter con el tuit del ministro Caputo ayer, a través del vocero Adorni. Por supuesto, son sus posiciones. Lo dice siempre Milei. La relación de él es con la gente directa porque lo votó, el 56%. Ministerio de Infraestructura, esta es la cuenta oficial del ministerio. En las oficinas de infraestructura, el ministro Ferraro recibió al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Avísenle a Sadir que no sé qué le dijo Ferraro, pero con quien dialogó sobre el sistema de iniciativa privada alentada desde el gobierno y los incentivos generados para fomentar las inversiones. Claro, esto es lo que nos decían a nosotros cuando hablábamos y preguntábamos por la salida de Ferraro. Decían, pero no, él estuvo todo el día con reuniones, no sabe nada, no le informaron nada. Todavía no tenemos confirmación oficial, ¿no? No por ahora, y por lo que cuentan, no va a haber. Por lo menos comunicado no va a haber. Probablemente mañana tengamos recién en la conferencia de Manuel Adorni las primeras respuestas oficiales. Eso es un dato. O sea, no va a haber confirmación oficial esta noche. Por en ejemplo, principio. no va a haber hoy, podemos confirmar que no va a haber comunicado. Esto no quita que pueda haber un tuit del presidente Javier Milei. Eso puede pasar en cualquier momento. Eso no lo puede asegurar nadie. Eso no lo puede asegurar Solo nadie. el mismísimo presidente de la Nación, que por supuesto tuiteó la autonomía para agarrar su teléfono y decir lo que se le cante. Exactamente, o un me gusta, un retweet o lo que fuera. A nivel comunicación oficial, no va a haber comunicado por lo menos esta noche. López, ¿esto cambia en algo la negociación de cara al martes? ¿Complica las cosas? Yo acabo de contar bastante información sobre la mirada, lo que está pensando el gobierno, si no le aprueban algunas cosas que ustedes, digo, usted forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal, entiendo que el radicalismo tiene una posición parecida. No. ¿Se pone en riesgo? ¿Se cae todo? O sea, ¿no hay plan? No creo que la renuncia del ministro, digamos, es un ministro, digamos, que no tenía demasiada relevancia, creo, en el gabinete. No quiero opinar del gabinete, pero me parece que no era un ministro que tenía diálogo con el Congreso. La obra pública es una cuestión bastante particular en este gobierno. Más allá del ministro, digo, el enojo de Caputo, por ejemplo, esto No, de claro. sacamos, bueno, no aprueban retenciones, sacamos todo. Sí, creo que lo de ayer del ministro Caputo y hoy el presidente, ya se nos mezclan los días, no sé exactamente cuándo fue el ministro. Ayer que estaba, y hoy todo, ayer, López. el ministro Rápido, tuiteaba vamos rápido. mucho. Sí, complica esa actitud de confrontación porque es un gobierno que no tiene legisladores, que tiene muy poquitos legisladores, mejor dicho, que gobierna en una minoría histórica y que necesita dialogar para sacar las leyes. Y nos mandaron un paquete fiscal que, para que la gente entienda, es equilibrar las cuentas con más impuestos. Cuando el presidente nos había dicho que no iba a subir ningún impuesto. Nosotros decimos, bueno, si vamos a subir impuestos, fijémonos cuál, y está subiendo uno de los más regresivos, uno de los que no tiene ningún país de la región con los que competimos, Uruguay, Paraguay, Brasil, no tienen retenciones. Nuestra soja se va con retenciones, una parte de la soja en la Argentina, que lo sepa el país, se va de contrabando, porque no quiere pagar por Paraguay. Estos retenciones a los derivados de la soja igual, ¿no? Sí, pero las mantiene altas. A derivados de la soja la sube 2 puntos, a trigo, maíz, carne la sube 3. A carne la sube más, la sube 6 puntos, pero al resto de los granos... ¿Eso se va a ir a precios? Bueno, depende, ¿no? La teoría económica que alguno utilice o crea, no lo sé. Probablemente no se exporte menos. Usted
¿está cómodo votando aumento de impuestos? Lo que pasa es que no hay que confundir. Aquí creo que se hace un juego un poco perverso de los peores meses que nos tocan vivir del desastre económico que vivimos del gobierno anterior. Sacar las retenciones, esto no se discute. A ver, es un objetivo de largo plazo. No lo podés hacer hoy, pero... Pero ni siquiera yo le estoy hablando de sacar. Yo le pregunté, es bien concreta mi pregunta. Si usted se siente cómodo aumentando impuestos, no son Pero solo no se trata de que retenciones. yo me sienta cómodo o no. Las retenciones están mal para todos. Ahora, Pero ¿qué va a nos tener pasa? que votar un aumento. Pero por supuesto, y si la coyuntura ¿qué se lo vas a sacar? ¿A los jubilados? Hoy También. Hoy tenés necesidad de recaudación, sí, pero más. Y las retenciones disminuyen los precios del consumo interno. Pero está mal todo. Ahora, ¿cómo logramos el objetivo? Porque si tenés una sábana de 1,50 m y vos te querés tapar los pies y la cabeza al mismo tiempo, y no podemos, hay que alargar la sábana. ¿Lo vamos a lograr rápido? No, lleva su tiempo, y principalmente con el ingreso de la cosecha, que es donde más holgado va a estar este gobierno en la cuestión económica. Ahora, yo soy optimista en el largo plazo, porque la Argentina está viviendo un momento histórico favorable desde lo económico. ¿Por qué? Porque todo lo que la Argentina produce tiene buen precio internacional. Y porque, gracias a Dios, y no está bueno que dependamos tanto del campo, pero viene lloviendo bastante bien. Entonces, todo indica que podemos tener una gran cantidad de ingresos de dólares. Patrón, hay algunos que dicen, ¿y por qué no repartimos el esfuerzo, el sacrificio, como lo quiera decir? ¿Por qué no le suben un poquitito a las mineras, que quedó en 8? ¿Por qué no le suben un poco al vino, que también quedó en 8? ¿Por qué no le suben un poquito al hidrocarburo, que también quedó en 8? Para mí, Maru, era aprobar lo más rápido posible que pudiéramos el DNU y la ley, y después ir ajustando cualquier desfasaje que se te había generado, pero ya sobre la reforma profunda hecha. Y hoy ya no tendría la brecha del 50% con el dólar, si esto lo hubiésemos hecho de movida. Pero porque vos venís de un desastre que es el paquete de normas y leyes que nos rigen a los argentinos, que nos trajo este 50% por esa. Entonces, hay que hacer una gran reforma. Y si algo te genera un efecto no deseado, bueno, corregilo. Si tenemos la posibilidad de convocarla a las cámaras, que no trabajaron en los últimos 4 años, y es parte del fracaso, bueno, si tenés esa posibilidad de convocarla rápidamente, lo corregís. Recién dijo como al pasar la brecha del dólar oficial con el dólar paralelo arriba del 50%. ¿Cree que es inevitable una devaluación antes de marzo? Pero este es el mensaje que está pasando en la política. No hay acuerdo político, se te empieza a abrir la brecha en 2 minutos. Y eso es lo que te estoy diciendo. Vos aprobabas rápidamente este paquete de medidas y el dinero enseguida busca colocación. ¿Y qué sería la política? Y los mensajes que mandan de los debates interminables y de que cada provincia se mira el ombligo. Y aquí, señores, tenemos que lograr el objetivo en el menor tiempo posible, que es el déficit cero. Eso nos va a devolver moneda, crédito, inversión y despega la economía, que tendríamos que estar duplicando las exportaciones. ¿Usted también, hoy que ocupa una banca en el Senado y que fue votado por la gente, se siente parte de la política? ¿Si yo me siento parte de la política? Sí. Yo soy político nueva generación ¿Qué quiere decir? y distinto a los anteriores. ¿En qué? Y en que soy nuevo, nunca participé en política. Mire, vengo del campo a senador nacional. Sí, está bien, pero nuevo... Totalmente nuevo. Y sí, soy nuevo. Como la canción de Shakira, que escoba nueva siempre va re bien, dice usted. No, político nueva generación. Mirá, somos todos nacidos casi en democracia. Hay una historia que no la vivimos, no la pasamos. Hay manuales que atrasan 100 años. Todo ha ido cambiando. ¿Se entiende? Ustedes recién estaban informando a través de lo que se escribía en Twitter. Todo se va cambiando y toda esta evolución positiva es favorable para un país como el nuestro. Por eso estoy súper convencido que los argentinos nos va a ir muy bien. ¿Considera que el ministro Caputo también es un político nueva generación? No sé, creo que Caputo tiene un poco más de trayectoria. Estuvo sutil. Está bien, Paultroni, está bien. Acaba de sumarse Amalia Granata. Buenas noches, Amalia. Gracias por sumarte. No sé si te enteraste, pero pasaron muchas cosas esta noche. Hay cambios en el gabinete. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, no es oficial todavía, pero ya no sería el ministro de Infraestructura, ni tampoco tendríamos Ministerio de Infraestructura, que pasaría a convertirse en secretaría para depender directamente del Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Toto Caputo, que va ganando poder de alguna manera dentro del gabinete del presidente. Y una de las cosas que contábamos es que en el entorno de Ferraro, y ni siquiera el propio Ferraro decía saber o estar enterado de esto. ¿Vos lo conocés? Sí, mucho al presidente de la Nación.
Sí, lo conozco. No, he compartido con él varias cenas íntimas en su casa. Sí, lo conozco. No te puedo decir mucho porque... No, pero no soy hablábamos amiga. antes y le preguntamos a Paltroni también si es esta cosa de la forma de comunicación o de la toma de decisiones. Recién contábamos que el presidente le daba like a un tuit que confirmaba esto de que el Ministerio de Infraestructura dejaba de existir y se convertía en secretaría. ¿Crees que es una forma, digamos, del presidente, digamos, así por ahí más radial de tomar decisiones, de administrar el poder? Mira, yo la otra vez le comenté a una persona cercana al presidente, desde mi punto de vista, sáquenle las redes sociales. Me parece que va a ser más sano que le saquen el Twitter, porque lo maneja él, y su Instagram. Hay cosas que ya no corresponden. Yo sé que él es un gran tuitero y como él mismo lo dice, yo nací de las redes sociales, pero hoy es el presidente de la nación y me parece que hay like, hay retweet, hay un montón de cosas que su investidura está más arriba, me parece, de estar retuiteando cosas que no corresponden por lo que es hoy él, el presidente de todos los argentinos, de todos, del que lo votaron, del que votó en blanco y del que no lo votó. ¿Crees que él se siente así, el presidente de todos los argentinos, también de los que no lo votaron? ¿Que es consciente de que gobierna para todos los argentinos? Mira, ellos están con, no sé él, pero están con el discurso, nos votó el 56%. Yo creo que mucha de ese porcentaje que ellos dicen que lo votó claramente porque sí. El voto estaba, es mucha gente que lo fue a votar por no votar al kirchnerismo, pero no lo fue a votar convencido y encantado de lo que proponía Javier. Era por espanto a Massa. Creo que también, obviamente, la representación parlamentaria que él tiene te da cuenta de que no es un 56% porque él tiene pocos diputados en el Congreso, que esa es una de las cosas que yo me parecía en campaña, de que él a la hora de gobernar, si le tocaba ser presidente y le tocó, tenía que acordar con todos los sectores, lo cual mucho se lo pasó denostando y me pasó ahora de hablar con un diputado de otro espacio, no del de él, y que dice, pretende que nosotros le votemos las leyes y en vez de venir o tener un interlocutor válido, dialogar con nosotros como tiene que dialogar el gobierno para aprobar la ley ómnibus, nos denostan, nos dice que somos corruptos, que entonces es muy difícil mantener una comunicación o que el Congreso le apruebe lo que él quiere si no hay una interlocución moderada y válida. Amalia Granata, Juan Manuel López, el senador Paltroni, hacemos una pausa muy cortita y enseguida volvemos con toda la información sobre el primer cambio en el gabinete del Gobierno de la Libertad Avanza. Quédate ahí, ya venimos. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La Estampa, restaurante italiano. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Noche caliente de información, el primer cambio de gabinete de Javier Milei. Se va el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la información a esta hora es que directamente el Ministerio de Infraestructura dejaría de existir y se convertiría en una secretaría que pasaría bajo la órbita de Toto Caputo. La información, el ministro de Economía, por supuesto, la información oficial que se fue por una filtración de la reunión de gabinete. La realidad, problemas en la gestión y autonomía en el ministerio y en su relación con el jefe de todos los ministros, Nicolás Pose. Manu, ¿habría problemas también en cuanto al funcionamiento de las empresas públicas? Exactamente. Nicolás Pose designó a un funcionario para, dentro de la órbita de la jefatura de gabinete, funcionar como el secretario a cargo de las sociedades del Estado.
mucha sociedad del Estado que por las carteras o las secretarías que ocupan los distintos organismos dentro de infraestructura tienen relación directa con el propio ministerio. Recordemos que infraestructura hay que ver qué pasa y cómo esto se organiza y si efectivamente pasa a ser, porque son 5 secretarías que antes eran ministerios. Ya el Ministerio de Claro, ya era un ministerio gigante, claro. Ya era un superministerio. Hay Sí. que ver cómo se organizaría esto con transporte, con Es el ministerio que en su energía. momento, ¿se acuerdan cuando asumió Sergio Massa como economía que pidió la botonera completa? Pidió infraestructura también. Exactamente. Claro, No se la dieron, pero la pidió. es lo que en la gestión anterior para ordenar era obras públicas, era telecomunicaciones, está ahí adentro, energía, está ahí adentro, minería, está ahí adentro. Granata, ¿la ¿Entiende? sorprende que ya haya cambios de gabinete a 45 días de asumir? No, y van a seguir seguramente habiendo más cambios. Cuando vos no tenés un equipo, porque la verdad es así, Javier llegó bastante solo cuando ganó, de hecho tuvo que transar con la casta, porque la tiene a Patricia Bullrich, que es representativa de la casta, más allá de que Patricia sea buena o no, es lo que él dijo que venía a combatir. Tiene de defensa a Petri, que también es casta, Francos, viene del kirchnerismo, que es casta, toda gente que tiene que ver con la casta y gente que no fue la que lo acompañó en su campaña. De hecho, a todos los que lo acompañaron en su campaña, a los que lo bancaron, que fueron Ramiro Marra, esta chica Píparo, bueno, Villarroel, están todos como borrados y metió a toda gente casta y de otros partidos políticos. Y eso obviamente a la hora de gobernar y cuando estás en el poder genera rispideces porque pensás diferente, porque no fuiste un equipo con base y va a terminar obviamente haciendo cambios como lo que empezó a hacer ahora. Caputo lo pone también dentro de los ministros que se suman desde la casta, por decirlo de alguna manera, o que se suman después. Mira, lo raro es que él siempre habló de que si queríamos cambiar a la Argentina teníamos que cambiarlos a ellos, a la casta y a los mismos de siempre. Y Caputo fue uno de los responsables del fracaso del gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri, ¿dónde hizo agua? ¿Dónde fracasó? En lo económico. ¿Y quién estaba en ese momento? Caputo. Y ahora nos viene a decir que nos va a salvar el mismo de que en boca de Javier, además de que ha dicho barbaridades de Caputo, es el representante del fracaso que nos llevó de vuelta a tener la Cristina al poder. Porque por el fracaso de Macri volvió el kirchnerismo. Entonces, la verdad que el tema de Caputo fue lo que más me llamó la atención cuando él empezó a asignar a sus ministros, ¿no? Lo que ya fracasó, que vuelva a tomar sobre todo un rol tan importante como es la economía. ¿Por qué crees que Milei confía en Caputo? Desconozco. No sé. ¿Tenés confianza en el plan económico del gobierno? No sé cuál es el plan económico. La verdad no lo sé. Bueno, ¿ustedes saben? Sí, la ley ómnibus es parte de la columna vertebral, se supone, ¿o no? Sí, lo que está claro que en el plan económico del gobierno no lo paga la casta, digamos, lo pagan los jubilados, que quieren que se empiece la actualización recién en abril de este año, o sea, faltan 4 meses con una inflación galopante, habiendo perdido el último trimestre del año pasado muchísimo, y no tocan Tierra del Fuego, le hemos dado propuestas de tocar distintos privilegios que son de la casta, distintos sectores de la economía, y no sabemos por qué no los quieren tocar. Digo, para no subir retenciones, para que los jubilados tengan antes una recomposición de sus saberes. Esperamos que cumpla su palabra y que el presidente tenga decisión, porque puede tener decisión en eso. Yo confío que hay una parte del gobierno que quiere romper privilegios en serio, ¿no? Pasa que hay que ver si solo eliminando los privilegios alcanza para arreglar el desastre en el que recibieron la Argentina, ¿no? Tenemos que hacer una pausa muy cortita. Paltroni, después de la pausa, me cuenta cuál es el plan económico del gobierno. ¿Usted lo conoce? Claro. Ya venimos. Amalia Granata decía recién, no hay plan económico. El gobierno no tiene un plan, fue y se abrazó a la casta. Juan Manuel López decía, tampoco lo vemos, no sabemos cuál es el plan, el déficit cero es un objetivo. Paltroni, ¿están abrazados a la casta sin un plan económico? No. El plan económico es claro y es concreto y lo que no es negociable es el déficit cero. Empezar a tener moneda, que los argentinos hemos naturalizado no tener moneda, somos hiperinflacionarios por naturaleza y eso es lo que acá no se negocia. Una vez que bajemos la inflación a través de lograr el déficit cero, empecemos a tener moneda, empecemos a tener crédito, empecemos a tener inversiones, generación de empleo genuino, superávit comercial,
Porque es una vergüenza que siendo un país tan grande, con 47 millones de habitantes, que tengamos una balanza comercial negativa. Este es el papelón de los argentinos. En ganadería, la República Argentina y Brasil tenían 60 millones de cabezas cada uno en 1960. Hoy Brasil tiene 200 millones de cabezas. Los argentinos tenemos 52 millones. Paltroni, Esa es la pobreza que tenés. ¿Cuándo dice usted que esto empieza a dar la vuelta? Esto es una opinión personal y no soy economista. Yo creo que la cosecha va a ayudar muchísimo a lograr el superávit. Y la cosecha siempre entra de abril a julio. Y bueno, esa gran cantidad de dólares van a ayudar mucho a alivianar sobre todo y aflojar la inflación. Amalia, vos te metiste en la política de afuera, venís de otro palo, en ese sentido te pareces a Milei, en el sentido de venís de fuera de la política, sos políticamente incorrecta, decís las cosas que te parecen, tenías este discurso bien de hay que terminar con el curro de los políticos. ¿Tenés esperanza en el gobierno de Milei? A ver, creo que yo tenía otras expectativas con Javier. De hecho, lo acompañé durante toda su campaña en el sentido de que fui, creo que las pocas que lo defendió en los medios, cuando los medios se han encargado de denostarlo diariamente durante toda su campaña. Y tomo distancia cuando veo como te dije al principio, este acercamiento con lo que nosotros, que somos de afuera o que venimos de afuera de la política, dijimos, nos involucramos para combatir, ¿no? Estas tranzas. Entiendo también el juego que tenés que, consensuar, pero cuando lo vi abrazado con la casta, la cual dijo que no iba a transar nunca, y cuando vi todo eso que no era lo que él proponía, y por lo menos lo que a mí me había hecho estar unida a él, porque justamente venía a cambiar lo que queríamos cambiar, que era lo mismo de siempre, y hoy está con los mismos de siempre. La verdad, yo quiero tener esperanza porque quiero de una vez por todas, a mis 40 y casi 3 años, ver a mi país, que es hermoso y rico, florecer de verdad. El tema es que yo entiendo todo lo que plantea él y lo que dice que tiene que suceder. Yo tengo espalda para soportar todo este ajuste y esta motosierra que dicen que va a pasar, pero mi mamá, que es jubilada, no tiene espalda para soportar la motosierra y el ajuste. Entonces me parece que también hay que tener, más allá del eufemismo o a veces hasta la violencia verbal con la que dicen que van a cambiar las cosas, empatía, porque hay un montón de gente que no tiene esa espalda para afrontar ese ajuste, que es culpa del gobierno anterior. Eso lo tenemos todo clarísimo, del desastre que hizo el kirchnerismo y los anteriores gobiernos. Pero hay que tener empatía con el que no va a poder resistir el ajuste tan violento con el cual nos vienen a decir que van a cambiar Argentina. Se nos fue el programa, les agradezco muchísimo a los tres. Teníamos pensado otro programa, Amalia Granata va a volver porque queríamos hablar de la seguridad, que fue el otro gran tema de esta semana, la inseguridad, que es un problema para todos en la Argentina, para los ricos, para los pobres y para los más o menos. Gracias a los tres, nos volvemos a encontrar acá el jueves que viene, quizás con media sanción de la ley ómnibus. López, ¿quién sabe? Ojalá hay alternativas, que nos escuche el gobierno. Hasta el jueves que viene.